Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a estar meditando, hermanos, en Marcos 4, del 35 al 41. Les voy a leer la palabra de Dios. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, teniendo con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, como ustedes recuerdan, este pasaje se desarrolló en el mar de Galilea. El mar de Galilea, hermanos, no tiene mucho oleaje. En estos días anteriores me tocó escuchar una predicación de un pastor muy amigo de la congregación, el pastor Jorge, que muchos de ustedes lo han de recordar. El hermano estuvo compartiendo cuando él hizo un viaje con su esposa hacia esas tierras santas, y sobre el mar de Galilea estuvo compartiendo unas fotos. Pero lo que me llamó la atención, que este mar de Galilea es muy calmado, muy pacífico, y este mar no es un mar, es un lago que está debajo del nivel del mar a 200 metros, 200 y pico de metros, pero es muy pacífico. Y hermanos, en estos días anteriores, el mar se desbordó y empezó a tener un oleaje muy fuerte. Y ahí es donde Dios me hace recordar este pasaje, donde nuestro Señor Jesucristo había estado ministrando, orar por personas, por sanidad y por todo, dando enseñanzas a las personas, y cómo él a veces no tenía tiempo para descansar, hermanos. Y lo podemos checar en Marcos 3:20, donde dice: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. O sea, la palabra de Dios nos dice que él a veces no tenía tiempo para comer. Y él siempre, las multitudes lo seguían pues porque querían ellos recibir un milagro. Había gente con enfermedades, con situaciones, y ellos querían recibir un milagro y seguían a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, aquí aterrizando en el pasaje que estamos viendo, pues él sube a la barca con sus discípulos, y entonces dice ahí en la palabra que él se fue hacia la popa, hacia la parte de atrás de la barca, y se recostó sobre el cabezal y quedó dormido. Pero en ese momento estaban sus discípulos, viene la tormenta, vienen las olas grandes en el mar de Galilea, que les comento que no es un mar con mucho oleaje, y ellos empezaron a tener miedo, empezaron a angustiarse, y lo primero que hicieron es ir a despertar al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Fueron y lo despertaron, y le preguntan algo muy importante ellos a Jesús. Dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y así pasa, hermanos, muchas personas con esto que estamos viviendo, en esta situación actual. Muchas personas dicen: Señor, ¿no te importa que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Acaso no te importa? Claro que sí le importa al Señor, sí le importa. Sí le importa, no por el hecho de que conocemos al Señor Jesucristo, no quiere decir que a veces vamos a pasar por un tiempo de prueba. Y este es un tiempo especial que estamos viviendo como iglesia, como humanidad. Siguiendo adelante en la palabra, si nos vamos al 39, dice: y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hemos estado compartiendo que cuando Dios da su palabra de autoridad, Él puede decir: aquí se detiene la pandemia, aquí se detiene toda enfermedad, aquí se detiene toda plaga, en el momento que el Señor lo ordene. Nosotros como pueblo de Dios nos toca orar, hermanos, nos toca orar, interceder por todas las personas que estamos involucradas en esto. Médicos, investigadores, las familias, todos debemos estar en oración para que venga esa gran bonanza, que Dios le dé esa orden y que Dios controle esta situación que estamos viviendo. En el 40, hermanos, Jesús les dice a sus discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estás así como asustados? ¿Por qué no tienen fe? A lo mejor esa pregunta es la que nos está haciendo el Señor el día de hoy. Que a lo mejor muchos nos sentimos asustados, estresados, otros deprimidos, angustiados. Pero ¿saben qué? El Señor también nos pregunta: ¿y cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe te permite ver más allá de las circunstancias? ¿O nada más estás viendo las circunstancias? Dios es un Dios de poder, que Él puede dar la solución, y nos toca seguir orando, hermanos. No hay que desfallecer. No estamos creyendo en un Dios muerto, es un Dios vivo, un Dios poderoso. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 121:7, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. De todo mal te va a guardar, hermanos. Es una promesa. Hay muchas promesas en la palabra, pero ahorita nada más les quiero recordar estas. Hermanos, hay otra palabra importante. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Dice, pero anímense, se los repito, hermanos. Yo he vencido al mundo. Palabras del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de animarnos porque Él está con nosotros. Él no nos va a desamparar. Nosotros necesitamos de su cobertura, de su protección y de que Él haga un poderoso milagro en nuestra vida, en tu vida y en la vida de nuestros seres queridos y en la vida de toda la humanidad. Hermanos, Dios es poderoso y Él es poderoso para calmar todas las tempestades de nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.